Muy buenas tardes. Agradezco mucho la oportunidad. En primer lugar, para comentar que es algo bueno el hecho que el gobierno de los Estados Unidos haya decidido nombrar ya un embajador que tiene experiencia en las cuestiones relativas al crimen organizado. Espero que eso pueda aportar a la relación, aportar en información, pero también aportar en corresponsabilidad. Esta nueva etapa que se abre con un nuevo embajador norteamericano aquí en México debe hacer, porque aquí Claudia tuvo un percance, ¿verdad? Pero ya nada más, ¿no? Con peritaje y todo, un peritaje equivocado, por cierto. Por cierto, para no decir más. Muy buenas tardes. Agradezco mucho la oportunidad. En primer lugar, para comentar que es algo bueno el hecho que el gobierno de los Estados Unidos haya decidido nombrar ya un embajador que tiene experiencia en las cuestiones relativas al crimen organizado. Espero que eso pueda aportar a la relación, aportar en información, pero también aportar en corresponsabilidad. Esta nueva etapa que se abre con un nuevo embajador norteamericano aquí en México debe hacer que los Estados Unidos y su gobierno asuman plena responsabilidad por tener, en primer lugar, el mercado de mayor consumo de drogas del mundo. Y es un mercado que ha venido creciendo en la última década. Entonces, quiere decir que lo que se ha hecho es muy poco en términos del consumo. En segundo lugar, las acciones que está llevando el gobierno mexicano aquí en suelo nacional deben tener plena correspondencia con las acciones que haga el gobierno norteamericano en su territorio. Aquí hemos venido aprendiendo a los capos. En estas aprehensiones se han hecho y desbaratado organizaciones importantes. No hemos visto esta correspondencia en los Estados Unidos. Tenemos que ver una plena corresponsabilidad en lo que son las acciones punitivas que se hacen en México y las acciones punitivas que se hagan en los Estados Unidos en torno al combate del narcotráfico y del crimen organizado. En tercer lugar, que esto es igualmente importante para la agenda del nuevo embajador, es la venta de armas de asalto. Esto tiene que parar de una o de otra manera. No podemos nosotros avanzar de forma definitiva en el combate en contra del crimen organizado si no se para de una buena vez la venta de armas de las armerías que principalmente se localizan en los estados de California, Nuevo México, Arizona, Texas y Florida. De ahí es donde viene el 80% de las ventas de armas que se hacen al crimen organizado en nuestro país. Dentro de la agenda del embajador también tiene que estar presente el combate al lavado de dinero. No solamente en casos esporádicos, sino estamos hablando de un mercado de alrededor de 200,000 millones de dólares por año. Ese debe ser el reto del gobierno americano para poder hacer un combate eficaz en términos de lavado de dinero. Entonces recibimos al nuevo embajador con una agenda completa de corresponsabilidad en información para frenar la venta de armas, para bajar el consumo de drogas, para hacer las aprehensiones a los narcotraficantes del lado del territorio norteamericano y sobre todo también para ver qué vamos a hacer conjuntamente con los 17 estados de la Unión Americana en donde se permite el consumo de marihuana. Porque lo que no es correcto es que estemos dando una batalla aquí en México en donde se pierden vidas civiles, vidas de militares, y allá se están llevando el negocio del mercado de la marihuana en 17 estados de la Unión Americana. Y también dentro de la agenda de manera principalísima tiene que estar el asunto migratorio. Hemos escuchado con interés y beneplácito las palabras del presidente Obama en cuanto a buscar una reforma migratoria definitiva.
Esto debe también ser parte de la agenda del nuevo embajador. Qué bueno que se abre esta etapa, qué bueno que viene con la capacitación y con la experiencia de lo que es el combate al crimen organizado. Yo veo esto como algo positivo, como un activo, que cuente con esta experiencia y con esta capacitación el nuevo embajador, pero que nos pongamos a trabajar de inmediato en los asuntos que son bilaterales y en donde Estados Unidos y su gobierno tienen una responsabilidad ineludible, que es en el combate al crimen organizado que se da en los dos lados de la frontera. Senador, ¿esto quiere decir que el gobierno mexicano tendría que adoptar una actitud mucho más firme frente al próximo embajador, impedir que viole la soberanía nacional? Esa es una pregunta. Y la otra es, hoy se publican unos cables de Wikileaks en los que se advierte que el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, le dio información de primer nivel al gobierno de Estados Unidos, información que obviamente él no puede darle a un gobierno extranjero. Se lo pregunto porque creo que están ligadas en que el gobierno mexicano tendría más bien que defender la soberanía frente a Estados Unidos. A ver, dos cosas. Yo he estado escuchando declaraciones de mis colegas en donde se han arropado en la bandera nacional casi todos ellos defendiendo la soberanía nacional y hablando muy poco de lo que realmente debe hacer el gobierno americano respecto a la corresponsabilidad que tiene con México, con su vecino, con su socio y con su amigo. Defender la soberanía es exigir que Estados Unidos cumpla su responsabilidad. ¿Qué responsabilidad? La que tiene en las ventas de armas, la que tiene en el lavado de dinero que se da en su propio territorio, la que tiene al no haber aprehendido a los capos importantes del crimen organizado allá, de no desmantelar las redes de distribución que se dan por toda la Unión Americana, en seguir permitiendo la liberalización de los mercados de la marihuana en 17 estados, en no verse capaz de poder hacer avanzar una reforma de carácter migratorio. Esos son algunos de los temas que a mí me gustaría que estuvieran presentes en la agenda con el nuevo embajador. ¿Y qué es el nuevo embajador? La mejor manera de respetar la relación bilateral que debe de tener con México es empezando a trabajar en esa agenda concreta. Por otra parte, respecto a lo que se menciona en Wikileaks, en términos de la información que debe de compartirse, yo estoy de acuerdo que se comparta la información de inteligencia para combatir un crimen que es un crimen transnacional. Si fuera solamente una actividad criminal en México, pues no tendría obviamente ningún sentido compartir información. Pero lo que yo pido es que cuando se comparte información sea de ambos lados y no solamente sea del lado mexicano, así sea con un protocolo muy estricto, sino también que sea por parte del gobierno americano. Requerimos estar informados porque es una actividad transnacional y no solamente de manera bilateral. Tenemos a los países productores que poco se les hace caso. Generalmente nos centramos en lo que es el mercado del consumo, pero hay que recordar, si hay consumo es porque también existe producción. Producción en Colombia, producción en Bolivia y producción en Perú. Y es precisamente la producción de cocaína lo que genera más violencia en territorio nacional. Esto no hay que olvidarlo. El Plan Colombia le sirvió a Colombia, pero no sirvió para bajar la producción de la cocaína, que es la principal fuente de violencia en el mercado mexicano. ¿Y por qué es la principal fuente de violencia? Porque el tránsito de cocaína es lo que genera más utilidades en este mercado. Esto hay que recordarlo, un kilo de cocaína en Colombia vale $300, puesto en el estado de Nueva York, en los Estados Unidos, vale $300,000. No hay manera que un negocio pueda igualar estas utilidades y por eso son utilidades que generan muertes, utilidades de la cocaína que generan violencia. Eso es parte también de la agenda que debe estar cuando se comparta la información con los Estados Unidos, con Colombia, con Bolivia y con Perú.
Al mencionar que es positivo la llegada del nuevo embajador, más bien se esperaban que hubiera críticas por el perfil que trae el embajador de sus antecedentes en Afganistán y esta labor policíaca, militar, digamos, que dicen que de Afganistán a México pues no hay mucha distancia en cuanto a la violencia que se vive. Entonces, como que el perfil es diferente, un perfil policíaco de un embajador para México. A ver, si lo que se me pregunta es que mi opinión es contraria a la mayoría de las opiniones que se han vertido en esta materia, la respuesta es sí. Yo pienso que es correcto nombrar a alguien que esté capacitado y entendido de esta problemática. Estamos viviendo una situación grave en el país, en donde los Estados Unidos tienen una enorme responsabilidad. Y si parte del ejercicio de su responsabilidad es nombrar a alguien capacitado y con experiencia, qué bueno, si es el sentido de las cosas. Yo por eso, en vez de que nos arropemos en la bandera nacional y hablar de la soberanía, vamos a hablar de temas concretos: venta de armas, liberalización del consumo de la marihuana en 17 estados, lavado de dinero en los Estados Unidos y particularmente su sistema bancario. Vamos a hablar del número de personas importantes que hubiesen aprendido en los últimos años, por ejemplo, y comparemos con lo que hemos hecho aquí en México. Esa es la responsabilidad y por eso qué bueno que venga alguien que sepa de esto para que rinda cuentas de esa relación bilateral. Imagínense ustedes que manden a alguien pues que tenga, digamos, su experiencia puesta, pues, ¿qué les diré?, en otro tipo de cuestiones. Este es el problema que está teniendo el país y es un problema que deriva de los Estados Unidos. Hay que recordar, el problema de México tiene su fuente en el mercado del consumo de los Estados Unidos. De ahí vienen todos los dólares con los cuales corrompen a la policía, dólares con los cuales se compran armamentos, dólares con los cuales se subvierte el sistema de negocios y el sistema financiero en las lavanderías que deriva la venta de las drogas en los Estados Unidos. Entonces, es un problema que tiene que afrontarse de esta naturaleza. ¿Cuál es la responsabilidad de García Luna al darles todo lo que le piden los Estados Unidos y parece que ellos no mandan nada, que no es equitativo, que la información que ellos dan es la mínima? Mire, si partimos de la base que la información es desequilibrada, eso está muy mal. Entonces, habrá que ver que esa información vaya de un lado a otro, es decir, que sea recíproca. Si nosotros estamos compartiendo información de inteligencia, digamos, porque el crimen organizado está operando fundamentalmente en la frontera norte del país, como lo vemos en los municipios de Ciudad Juárez, de Reynosa, como lo vemos en los municipios de Ciudad Mier, Ciudad Miguel Alemán, pues es lógico que la contraparte de esos municipios en los Estados Unidos tenga problemas similares a los que nosotros tenemos que enfrentar. Entonces, ahí sí se justifica. Lo que sería muy interesante es saber el nivel y el grado con el cual se está compartiendo esta información, qué protocolos están siguiendo. Y yo creo que la Comisión del Congreso, la Comisión de Seguridad Nacional, que es la bicameral, que además tiene un estatuto de secrecía, debía de intervenir y ver esta cuestión que a mí me parece por demás delicada y seria. Con un embajador de este perfil, que a usted le parece adecuado, y con una cooperación bilateral como la que espera que se pueda tener ahora, ¿qué tan lejano advierte usted el acabar con el problema principalmente con el narcotráfico o con algunos otros temas como el migratorio? Mire, yo creo que lo primero sí es efectivamente poner a la gente que esté capacitada en los temas. Esto ya es, digamos, un paso. Ahora, lo segundo es que se asume esta responsabilidad, porque si Estados Unidos sigue haciendo lo que ha hecho hasta ahora, olvidarse que es el mercado más importante del consumo, no hacer caso a la situación de ventas de armas de asalto, estoy hablando de armas como el Barrett calibre 50, que bajan, por cierto, helicópteros,
El helicóptero que tuvo los problemas o que acaba de tener seguramente fue dañado por un arma de asalto, y esa arma de asalto seguramente proviene de las armerías americanas. Ahí está el problema. Entonces yo lo que digo es esto, que si hacemos a través de un buen interlocutor, que Estados Unidos empiece a asumir su responsabilidad en venta de armas, su responsabilidad en el lavado de dinero, su responsabilidad en términos de aprender a los capos importantes y de desmantelar sus redes de distribución, si toman en serio que baje el consumo, yo creo que podemos hacer mucho. Yo creo que se puede avanzar y México podrá tener más éxito en las acciones que está realizando. Senador, preguntarle, buenas tardes, en otro tema, el PRD a través de Leticia Quesada acaban de anunciar que van a promover juicio político en contra de Genaro García Luna por el asunto de haber recibido esta condecoración sin que se tramitara el correspondiente permiso de la comisión permanente. Por otro lado, el PRI dice que no va a promover ninguna acción de tipo político ni de tipo administrativo. ¿Usted qué opinión tiene al respecto? Mire, si vamos a concentrar nuestro esfuerzo y el debate nacional en el otorgamiento de una presea, yo creo que estamos totalmente equivocados. Está equivocado el PRD en querer ahora hacer de este tema un juicio político y el gran tema del Congreso de la Unión. Yo pienso que es una gran equivocación. Por eso la gente dice, ¿a qué van los diputados? ¿A qué van los senadores al Congreso? ¿A discutir si se le da una medalla o se le quita? Yo creo que esto es absurdo. Esa medalla yo la entiendo como un reconocimiento a lo que está haciendo el gobierno mexicano. Y deben de cumplirse los trámites, por supuesto, pero hacer de esto el gran tema nacional y tratar de opacar el resto de los asuntos de la agenda nacional me parece un grave error por parte del PRD, y que tomen esto como centro de atención de los trabajos legislativos todavía me parece más reprobable. ¿No? Yo creo que el trámite se tiene o que cumplir o esa medalla no se usa, punto. No hay más que discutir. O sea, ¿qué otra sanción? Díganme ustedes dónde está enmarcado en el Código Penal o en el Código Civil o en el Código de carácter administrativo que deba haber una sanción. Se pide una solicitud para poder utilizar una condecoración, una medalla. ¿No se da? Bueno, pues no se da y no se puede usar, punto. Ahí acaba el asunto. ¿No quedaría en él regresarla para acabar con este debate, senador? Eso ya sería una cuestión de él. Lo que sí es claro es que nadie puede utilizar una condecoración dada por un gobierno extranjero si no tiene la autorización del Congreso. Entonces, cualquier Estado extranjero puede otorgar las condecoraciones que quiera a los nacionales. Pues nosotros no vamos a mandar sobre los gobiernos extranjeros, faltaba más. Pero lo que sí es, si no tienen el requisito constitucional de la autorización del Congreso, pues no se puede usar, punto, no pasa nada más. Senador, preguntarle al respecto de la captura de los presuntos asesinos del hijo del poeta Sicilia, y si es necesario realmente que para que las autoridades se pongan a trabajar, pues bueno, salgamos a marchar cada que se cometa un acto de injusticia. Yo creo que es algo muy positivo el hecho de que se aprenda a un agente de esta calaña, que se le meta a la cárcel y que acabe sus días en la cárcel. Pero también es muy conveniente que quienes están en gobierno estén lo más cercano de las víctimas, de los familiares y de los movimientos sociales que se originan a partir de víctimas y de familiares. Yo creo que una cosa no se contrapone con la otra. El gobierno debe responder deslindando responsabilidades, haciendo las aprehensiones, poniendo a los criminales en la cárcel. Pero eso no quita que el gobierno no deba estar, además de hacer todo esto que es su obligación, estar cerca con los familiares de víctimas y estar atendiendo los reclamos, escuchando, y no digo oyendo, que es distinto, escuchando, y escuchando significa atender los reclamos, hacerse cargo de ellos y ver cómo pueden darse mejores soluciones a los problemas que estamos teniendo en materia de seguridad pública. Muchas gracias.